Infierno. Primer canto de la Divina Comedia. A mitad del camino de la vida, me hallé perdido en una selva oscura, porque mi ruta había extraviado. Wyatt, un joven creador de contenido, ha encontrado lo que parece ser uno de los descubrimientos más impresionantes de los últimos tiempos. Aunque sabe que el terreno en el que se sumerge se haya prohibido para los extraños, también sabe que es necesario mostrar aquello a todos sus seguidores. Su viaje lo lleva hasta un enorme árbol en medio de un terreno alejado. Al principio asegura que creía que se trataba de una cueva, pero al mirar más de cerca, There are stairs down there. Wyatt sabe que se encuentra ante algo extraño y más misterioso de lo que piensa. Sin dudarlo un segundo, decide bajar los escalones del largo pasillo que se abre ante sí. No obstante, hay varias cosas sobre la construcción que le llaman la atención. It looks like these stairs used to go up further, if that makes sense. What I find really weird is that all the lights, these lights are on. So that tells me that there's still something active here, but then the entrance is so low tech. It's just fucking strange. La respuesta a aquellos misterios para Wyatt solo se puede encontrar descendiendo a través de las escaleras. Algo que le resulta particular es que durante el descenso no escucha ningún tipo de sonido, casi como si todo el lugar fuera un enorme mausoleo. Al llegar al que parecía el punto más bajo, Wyatt se dio cuenta de algo sorprendente. El camino de bajada seguía y seguía, casi como si fuera un sendero infinito a las profundidades. Aquello generó en el joven una mayor curiosidad. ¿Qué extraños secretos lo esperarían al terminar de descender? Sin complicación, pero con un leve temor creciendo a través de todo su cuerpo, siguió bajando, uno a uno, los escalones. I feel like one of these is gonna be a hallway or room or something. Because what else? What is the purpose of these things? El paisaje no cambió por un buen tiempo. La única realidad de Wyatt eran las interminables escaleras que se adentraban a lo profundo de la tierra, siempre iluminadas con la tenue luz de las lámparas. Sin embargo, llegado a un punto de su recorrido, todo cambió. Realizing I'm gonna have to walk back up all these stairs. Fuck it. Valiéndose de la luz de su teléfono, decidió adentrarse a la oscuridad. Al poco tiempo se dio cuenta de que el piso cambiaba. Los escalones comenzaron a desaparecer y frente suyo encontró una puerta. Se dice que encima de la puerta del infierno se encuentra escrito: Quien entre aquí que abandone toda esperanza. Y sin ninguna clase de esperanza, Wyatt se adentró en busca de las respuestas que tanto ansiaba encontrar. Lo que halló se convertiría en el principio de su fin.
varias preguntas rondaban la mente de Wyatt. ¿Qué encontraré más allá? ¿Algún oscuro terror lo estaría esperando? Y sobre todo, ¿qué era aquel lugar? Consciente de que la única manera de averiguarlo era avanzando, decidió continuar su camino. En el interior, la espaciosa habitación daba paso a una cámara que recordaba la entrada a una tienda comercial. De hecho, todo el lugar era idéntico a un gran centro comercial. I'm not even sure if I can post this on YouTube. What the fuck? Habiendo visto lo que vio, Wyatt no pudo resistir volver al mismo lugar para investigar un poco más sobre todo lo que se oculta en las profundidades. De esa manera, antes de partir, dejó una cámara oculta para averiguar quién se acercaba a la zona en su ausencia, pero no encontró ninguna prueba. Definitivamente tenía que regresar. Wyatt realizó de nuevo todo el recorrido. Llegó hasta la base del árbol, atravesó el agujero en el suelo e ingresó por las largas y mal iluminadas escaleras, hasta que de nuevo se encontró ante la oscuridad. Más allá de este punto, el joven sabía que esperaba lo desconocido. Sin embargo, una fuerza extraña lo impulsaba a continuar, a atravesar esa misteriosa puerta de madera, a dar los lentos pasos que lo llevarían hasta el centro comercial, o lo que parecía ser un centro comercial abandonado. No. Pese a su fascinación por el lugar, Wyatt sabía que avanzar era casi como dirigirse a un vacío. Presa del pánico, el joven se vio ante una encrucijada: continuar y descubrir el misterio, o regresar por donde vino, alejarse de todo y salvaguardar su vida. En la disputa por aquellos dos caminos, tomó el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. Quizá por ser un espacio conocido, quizá porque era inesperado encontrarlo en las profundidades de la tierra, quizá porque no debía implicar amenaza alguna, y quizá por esa misma razón, el centro comercial resultaba un lugar tan tétrico para Wyatt, y, sin embargo, al mismo tiempo, no podía dejar de indagar a través de sus oscuros pasadizos. A medida que se sumergía en aquella pesadilla tan real, Wyatt comenzó a sentir que las sombras a su alrededor lo perseguían, pero aquello debía ser solo su imaginación, movida por la sorprendente ubicación donde se encontraba. ¿Verdad? En su exploración, dio con el nombre del centro comercial.
Fuera de donde se encontraba, el lugar no era otra cosa que un gran complejo comercial abandonado, repleto de tiendas vacías. Recuerdo del pasado, recuerdo de días mejores. We're back. See them again, learn their story. Algo interesante era que en ese lugar había varias galerías de arte, como si el centro comercial hubiera invertido mucho en dar a conocer la obra de artistas emergentes. Pese a ello, todo estaba olvidado, derruido, una historia que un día se contó y todos olvidaron. Wyatt entendió aquello. En medio de esa soledad, él Scared the shit out of me. What is this? Some kind of artwork. Dude, that is uncanny as fuck. El gigante lo vigilaba cubierto por la oscuridad. Wyatt comprendió de inmediato que aquella era la obra que aparecía en el cartel, aunque no estaba preparado para lo que vendría a continuación. Oh, fuck. Poco a poco el centro comercial parecía adquirir vida, despertando de un letargo quizá demasiado largo. Aquello fue suficiente para Wyatt. De por sí, la situación ya era extraña y ahora se sentía incluso amenazante, por lo cual decidió regresar por donde había venido y salir de ese lugar. Él no lo sabía, pero le esperaba una amarga sorpresa. We're out. No. No. Sin otra salida, Wyatt se vio obligado a volver a las entrañas del centro comercial. El lugar ahora se convertía en un reflejo de sus más profundos temores, y él estaba seguro, aunque no sabía muy bien cómo, de que algo lo acechaba en la oscuridad. Su primera idea fue buscar las salidas del lugar. Al ser un centro comercial debía tener enormes puertas que comunicaran con el exterior. Pero de nuevo, sus expectativas fueron derrumbadas al darse cuenta que todo estaba cubierto por una gran capa de rocas. Por si fuera poco, aquello que lo hacía sentir tan aterrado, por fin reveló su rostro. This same statue. It's probably, I wouldn't mind if I ran somewhere. Wyatt entendió que era momento de escapar de ese lugar. Su búsqueda lo llevó hasta Midtown Artist Studio. Is this the... What? What in the world?
El sonido provenía más allá del camino que debía seguir, según los planos del centro comercial que había visto en una de las paredes. Por ello, se vio obligado a caminar en esa dirección. Para Wyatt aquello era incomprensible. ¿Cómo podía aquel ser moverse libremente por el centro comercial? Pero más importante, ¿qué quería? Ciertamente el joven no se quedaría para averiguarlo. I'm leaving. I'm trying to leave. There's someone controlling me. Oh, fuck. Hey. Hey. Aquello le hizo comprender una cosa: el gigante iba tras él. Las razones realmente no importaban. Lo único cierto es que debía huir lo más rápido posible. Su huida lo llevó a través de los laberínticos pasillos del centro comercial. De esa manera, pudo llegar a los lugares donde antaño se manejaba todo. Oficinas solitarias abandonadas, recuerdo de un pasado mejor, señales de que un día hubo vida y ahora solo la oscuridad permanece. En este lugar, Wyatt encontró lo que estaba buscando. Por fin, una salida. Sin embargo, para ir hasta ella, debía pasar por una versión alterada del centro comercial. El lugar parecía haber pasado por un completo proceso de deterioro en apenas unos instantes. Wyatt no sabía qué quería decir aquello. Quizá era un reflejo del alma del edificio, o quizá algo mucho más perturbador. Una vez en el piso superior, Wyatt se dio cuenta de que la supuesta salida se encontraba cerrada. Sin embargo, con el gigante pisándole los talones, debía encontrar una solución lo más pronto posible.
decidió escapar por las columnas elevadas del lugar. Wyatt por fin veía una salida de aquel infierno particular en el que voluntariamente se introdujo. El 3 de agosto de 1837, Julien Reverchon nació en la ciudad de Diemos, en Francia. Su madre, Florine Reverchon, le inculcó desde muy pequeño su amor y fascinación por la flora y la fauna. Era normal ver al pequeño Julien junto a su hermano, recolectando plantas a través de los campos franceses. La vida de Julien se vio sacudida en los primeros años de la década de 1850 por la tormenta de una revuelta política y el fracaso de un proyecto colonial en Argelia. Su padre, ferviente seguidor de la utopía socialista, decidió unirse a la colonia de La Reunión, fundada por Victor Considerant, en las cercanías de Dallas, Texas. Así, Julien emprendió con él la travesía a través del Atlántico hacia aquella tierra prometida, dejando atrás a su madre y a su hermano. Con el paso del tiempo, Julien se convertiría en uno de los botánicos más reconocidos del mundo. Su obra incluso inspiró el trabajo de contemporáneos suyos, como Charles Darwin. En 1884, Julien sufrió la devastadora pérdida de sus 2 hijos a causa de un brote de fiebre tifoidea. El año siguiente emprendió una extensa expedición por el sureste de Texas, sumergiéndose en la exploración de su flora. Su legado perduró en la botánica, con numerosas especies bautizadas en su honor, mientras continuaba sus viajes por Texas durante décadas. Colaboró con figuras como Asa Gray y dejó su huella en publicaciones destacadas como American Botanist. En sus últimos años, ejerció como profesor de botánica en el Colegio de Medicina y Farmacia de la Universidad de Baylor, en Dallas. Finalmente, en 1905, falleció a causa de la enfermedad de Bright en la residencia de Robert Freeman. Esto nos lleva a años recientes, 2011, donde los voluntarios de Friends of Reverchon Park se unieron con un propósito especial: construir un gigante Julien Reverchon para el desfile de los gigantes, un evento dentro de la celebración de Bridge Orama que conmemoraba la inauguración del puente Margaret Hunt Hill en Dallas. El desfile rendía homenaje a figuras históricas de West Dallas mediante marionetas gigantes creadas por equipos voluntarios, guiados por artistas de Texas. El reconocido Kevin Obregon colaboró para dar vida al gigante de Reverchon. La construcción entonces comienza el 31 de enero del año 2012, con actualizaciones periódicas sobre su progreso, incluyendo detalles sobre los materiales y la movilidad de sus ojos. Un toque humorístico marcó el proceso cuando se le colocó un aro de cebolla en la nariz para las fotos. Su diseño final incluyó manos en forma de flores, simbolizando su legado botánico. El 1 de marzo, el gigante apareció en las noticias y, el 3 de marzo, en otra entrevista previa a su gran debut en el puente. Allí, junto a los demás gigantes, Julien Reverchon cobró vida una vez más, cruzando el río como símbolo de conexión entre el pasado
y el presente de Dallas. La mañana del 3 de marzo del año 2012 comenzaron los preparativos finales para el desfile de los gigantes. Kevin Obregon y Friends of Reversion Park se unieron a los demás equipos fuera del almacén de construcción, donde ofrecieron entrevistas y prepararon sus creaciones para el evento. Bajo la luz del sol, se tomaron las únicas fotos conocidas del gigante de Julien Reversion. Su estructura de 4,5 metros de altura se movía sobre un carro, lo que le valió el apodo de El Gigante Rodante. Su cabeza y brazos eran manipulados con varas de bambú, destacando su expresividad y movilidad. Más tarde, fue trasladado al centro comercial de Bailey View Center, junto a otros 2 gigantes. Con el tiempo, estos últimos fueron retirados, pero Julien permaneció allí hasta su final. En el año 2012 llegaron las malas noticias con el anuncio de Dallas Midtown, una renovación de $4,000 millones que incluiría espacios comerciales, residenciales y un hotel de 5 estrellas. Esto significaba que el hogar del gigante rodante se vendría abajo. Sin embargo, diversos problemas como conflictos legales y la pérdida de incentivos fiscales retrasaron el proyecto. A pesar de estos contratiempos, la demolición del centro comercial se completó en mayo del 2023. Con la demolición del antiguo centro comercial, el gigante rodante falleció junto a él. The Oldest View nos habla de la impermanencia. Todo, aquello que más amamos, lo que parece tan cierto, tan cercano, nuestro hogar, las grandes ciudades, las pequeñas tragedias, los grandiosos ídolos, desaparecerán a su debido tiempo. Ni siquiera el universo es permanente. Esta es una idea fundamental en la doctrina budista, y es que, tal como ellos piensan, todo nace y se disuelve. Así, Wyatt encontró una manifestación física de aquel fenómeno, un monumento moderno como es el centro comercial, el Bailey View Center, imagen del éxito y el consumo, sumergido en la tierra, olvidado, testigo mudo de un deterioro lento pero seguro, y junto a él, la estatua de Julien Reversion, hijo ilustre de la ciudad, gran pensador y científico, cuya obra aún perdura en la actualidad, pero que poco a poco va desapareciendo, y al final terminará tragado por la tierra, dando vida a algo nuevo, una renovación que es inevitable, aunque todos luchamos contra ella. El gigante en The Oldest View solo quiere seguir siendo, por eso intenta desesperadamente aferrarse a Wyatt, porque él es la única cosa viva que ha visto en mucho tiempo, porque antes fue amado, venerado y exhibido con orgullo, pero ahora solo es un desecho más entre los cientos de cosas olvidadas en el centro comercial. La historia que nos cuenta Kane Pixels, creador de la famosa serie The Backrooms, es una lucha contra el olvido. En los últimos segundos de la tercera parte de The Oldest View, Wyatt, o su cuerpo sin vida, interpretado por el propio Kane, aparece en una especie de otra dimensión, al igual que la primera imagen que tenemos de Julien, en blanco y negro, siendo vigilado por el gigante desde los árboles. Y muchos han interpretado esto como un plano espiritual distinto, donde el espíritu de Julien permanece en busca de un nuevo recipiente para volver a la vida. Es por eso que persigue a Wyatt hasta alcanzarlo, y por eso al final de la quinta parte logra salir a un nuevo mundo, un lugar nuevo para él, que no conoce y por el cual se mueve de manera errática, porque no es de este espacio, no se supone que esté aquí, y sin embargo lo está. Existe una teoría sobre The Oldest View, que dice que el creador del gigante rodante hizo un pacto secreto para volver a la vida a Julien a través de su estatua, un ritual que incluía sacrificios. Por eso se ve en la tercera parte, antes de que Wyatt pierda la vida, cuerpos de perros y caballos sacrificados. También por ello el primer video de la serie se llama Renovación. En este se muestra la génesis del gigante y la sombra de su creador, que parecieran danzar en un baile ritual. The Oldest View es un recordatorio viviente de que todo desaparece. Hombres, mujeres, obras, edificios, todo se renueva. Nada es para siempre, y con el paso de los eones,
Incluso la muerte puede morir. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away.